Shalom familia, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Hoy es jueves 11 de diciembre del 2025. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este espacio de la hora de escatología judía, donde analizamos los últimos eventos que se están dando, eventos proféticos, y también traer claridad para muchas preguntas que están surgiendo. Una de las cosas que yo he sido enfático en los últimos años es que según se ha salido de lo que es la religión cristiana, am, y nos estamos moviendo cada vez más apegándonos a Israel, apegándonos al judaísmo del segundo templo, al judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua, que se distancia un poco del judaísmo de este tiempo, que es básicamente el producto del medievo y comienzos del renacimiento. Así que cuando nosotros hablamos de volver a la Torá, de imitar a nuestro santo maestro Yeshua, estamos hablando de ese judaísmo del segundo templo, específicamente con el acento de nuestro santo maestro Yeshua, de cómo él lo explicó y de todos aquellos miles de seguidores que se levantaron. Esto es parte de la restauración de todas las cosas. Hay mucho antisemitismo hoy en día. Hay muchas personas que todavía no comprenden de que sí, en efecto, esto se trata de caminar en la Torá, de un estilo de vida, y que responde a ese judaísmo del segundo templo, el judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua. Y hay muchas pruebas que podríamos estar hablando semanas de cómo surgió todas estas cosas. Pero el tema que nos compete para esta noche es lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Israel. Esto es muy importante. Muchas personas están yendo a investigar lo que dice la escatología cristiana, lo que dicen los pseudoprofetas que se encuentran en ella, donde yo entiendo que están honestamente equivocados porque están basándose en una escatología que tiene la teología de reemplazo, que se distancia drásticamente de lo que creían en el primer siglo y antes del primer siglo los sabios de Israel antiguos. Así que es importante que usted tenga discernimiento basado en lo que es la Torah. Muchas personas se están levantando y están hablando de que el Eterno le dijo, mencionan que hasta el mismo Mesías se le aparece y le hablan. Y recuerde lo que dice nuestro Santo Maestro acerca de esos falsos profetas que se levantan en el último tiempo desviando a las personas. Si usted está bien cimentado en la Torá, si está sólido en la Torá, usted tiene discernimiento. Si usted está haciendo la asignación, está siguiendo el patrón que enseñó nuestro santo maestro Yeshua, todo basado en la Torá. Él no se estaba inventando nada nuevo, sino estaba explicando de manera mejor, más clara lo que decía la Torá, lo que decían las profetas. Entonces, usted debe tener ese discernimiento porque usted está caminando en obediencia. Y tenemos un problema muy serio. El tema de hoy, que tiene que ver, obviamente, como ya mencioné, en todo lo profético, pues estamos buscando o escuchamos en las redes sociales cuánta persona se levanta, ya sea en canales que hablan de profecías, pero en el ámbito del cristianismo. Y tenemos un problema, porque los profetas que nosotros encontramos basado en la Torá, basado específicamente en la Tanaj, eran personas de Torá, eran personas que observaban Torá, que guardaban Torá, todo lo que implica esa observancia, y lo que estamos viendo hoy en día en el otro campamento no siguen Torá. Así que tenemos problemas porque hay mucho sensacionalismo, hay muchas personas que están escuchando y básicamente el miedo es el que está arropando por todos lados. Vamos a hablar un poco específicamente hoy de lo que está aconteciendo. Tengo algunas noticias eh,
No pude traducirlas todas, algunas se quedaron en inglés porque son noticias de 2 días atrás, ayer y hoy también. Pero vamos a comparar todo esto con un tema que es básicamente obligatorio poder analizarlo. Se trata de los famosos 10 últimos reyes de Israel, que ya ha hablado de esto, pero vamos a poder examinarlo y desmenuzar ese preámbulo de cuando entre ese primer rey, el rey que está antes. Vamos a hacer una comparación con el Israel de hoy en día, con el Estado moderno, y vamos a ver lo que está profetizado, lo que se esconde proféticamente hablando detrás de toda esa, obviamente desde la perspectiva de la Tanaj, la perspectiva de nuestro santo maestro Yeshua, que encontramos en los escritos del primer siglo, pero entendiendo que esos escritos son escritos judíos, personas Shomer Torah, Torah observantes, y no cristianas, como desgraciadamente pues se ha entendido. Eh, Vamos a comenzar con esta presentación y al final, como de costumbre, vamos a estar dando un espacio de tiempo para contestar las preguntas, las dudas, inquietudes que vayan surgiendo a través del chat. Solamente va a ser a través del chat. Así que iniciamos. Y el tema de esta noche le puse Shalom, y es la paz de el Eterno en medio de la adversidad. ¿Será posible? Bueno, sabemos que sí, porque Hashem no se equivoca. Y cuando Hashem establece algo, cuando Hashem dice algo en su instrucción, en la Tanaj, y lo vuelve a presentar nuestro santo maestro Yeshua, ciertamente sí será posible que haya shalom en medio de la adversidad. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de algunos de los eventos que se están dando a nivel mundial, y tengo que decir que sí, que nos va a afectar a todos y cada uno de nosotros. Pero usted tiene algo que la mayoría del mundo no tiene, y es su confianza puesta en Hashem, su confianza puesta en obediencia a las instrucciones, a la Torah que el Eterno ha entregado. Así que vamos a ver qué está ocurriendo en panorama global. Um, Voy a empezar del último punto, donde dice fin del sueño americano. Fin del sueño americano. Muchos de ustedes saben que el sueño americano es llegar a una tierra llena de libertades, donde hay muchas opciones, muchas variantes de trabajo. Cualquier persona que realmente lo decida puede echar hacia el frente, puede adquirir una vivienda, tener un buen negocio, trabajo, tener muchas comodidades, alimentos, etcétera. Y eso es como se conocía Estados Unidos. Yo creo que ese, el fin del sueño americano no es de ahora, sino en los últimos 5 años aproximadamente. Los Estados Unidos puede, puede tener una pelea potencialmente peligrosa, no solamente con Venezuela, también con Colombia, con México, con Rusia, con China, todos simultáneamente, todos a la misma vez. Y esto también tenemos que incluir el Caribe. Así que lo que nosotros hemos visto a través de los años en las noticias que está ocurriendo en Medio Oriente, que está ocurriendo en Oriente Lejano, y siempre se ha pensado, o por lo menos aquí en Estados Unidos se piensa de que eso nunca va a ocurrir acá. Eh, los analistas no lo ven desde ese punto de vista. Así que tenemos que prepararnos, ya estar listos básicamente para todo este conflicto que se va a dar, como dije ya, no solamente Centroamérica, Suramérica, el Caribe, estamos hablando ahora de Occidente. Michael Snyder habla de ese final del sueño americano y dice: hemos llegado a uno de los puntos de inflexión más críticos de la historia moderna,
Pero la mayoría de la gente no parece entenderlo. Sin lugar a duda, 2025 ha sido un año de guerra. Ha habido guerra en Ucrania, guerra en Irán, guerra en Gaza y muchos otros conflictos regionales también. Pero, como he estado advirtiendo, y es este señor Michael Snyder, a mis lectores, el 2026 podría ser potencialmente mucho peor. Las decisiones que los líderes mundiales tomen en los próximos meses determinarán hacia dónde se encaminan las cosas. Hoy, y esto viene desde Zen Defender, presidente Donald Trump dice en la hacia el presidente Gustavo Petro de Colombia. Estoy traduciendo mientras estoy leyendo, que fue electo democráticamente por el pueblo de Colombia en el 2022, que um, se cree que él va a estar sirviendo hasta el 2026, pero el presidente de Estados Unidos dice que él será el siguiente después de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso lo dijo hace un rato. China. China está muy molesta por lo que está ocurriendo en específicamente las aguas de Venezuela. Dice que Estados Unidos está deteniendo el flujo de petróleo que viene de Venezuela, que claro está, se dirige hacia China y también hacia Rusia. Estados Unidos, creo que fue el día de ayer, incautó a un petrolero venezolano con estos destinos. Así que ahora Estados Unidos está entrando, vamos a decir, en el bolsillo, se está metiendo directamente con la economía de China y con los rusos. Dinamarca y el servicio de inteligencia ha mencionado que Estados Unidos es una amenaza potencial por primera vez hacia Europa, citando de que están utilizando tecnología y poderes en contra de sus aliados y que esto aumenta el interés de capturar a Groenlandia. Estados Unidos tiene el interés de tener Groenlandia, que está muy cerca de las propiedades de Estados Unidos, pero esto le pertenece a Dinamarca, si no me equivoco, y aquí hay un conflicto. Ellos están denunciando que a pesar de que Estados Unidos es aliado de Europa, está utilizando toda su tecnología para ir en contra de los intereses de Europa. Estamos viendo la naturaleza de Estados Unidos, que siempre ha tenido esa política de expandirse y de dominar todo, obviamente, como lo hacen los imperios, pero había estado varias décadas sin realizar todas estas cosas. Lo había comenzado a hacer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La flota fantasma de Rusia. Como nosotros sabemos, hay un embargo de petróleo a Rusia, así que se hablaba mucho de una flota fantasma que transportaba petróleo hacia Rusia. Bien, el USS Stockdale, esto es un barco naval militar americano, literalmente se colocó directamente enfrente del petrolero ruso y el petrolero finalmente decidió realizar un giro de U en lugar de arriesgarse a una confrontación directa. El petrolero ruso en el centro de este episodio no era un barco comercial ordinario, sino parte de una extensa red de evasión de sanciones que Moscú ha construido para mantener el flujo de su petróleo a pesar de las restricciones occidentales. Cuando la embarcación identificada como el Seahorse, el caballo del mar, se vio obligada a dar un giro U en el Caribe tras encontrarse con un destructor estadounidense, la maniobra expuso lo vulnerable que se vuelve esta llamada flota en la sombra cuando se enfrenta a una presión naval decidida. La retirada del Seahorse no fue simplemente un ajuste de navegación, sino una demostración pública de que incluso
los operadores fuertemente sancionados retrocederán cuando el riesgo de una escalada en el mar se vuelve demasiado alto. OTAN versus Rusia. Y esto es bien importante porque cuando comience el año 1 de Heblei Mashiach, de los dolores de parto del Mesías, recuerde que este es el nombre kosher, kasher, aceptado dentro de todo lo que es la escatología judía para los 7 años de angustia, lo que en el cristianismo le han llamado la gran tribulación. Así que ese primer año va a estar marcado porque Europa va a estar en un conflicto directo contra el Behamot, que sabemos que es otra confederación de naciones que domina una área extensa, muy fuerte, y que los primeros 3 años y medio a 4 va a estar pareciendo que domina realmente a Europa y va a estar dándole duros golpes. Así que todo este panorama se está comenzando a poner en lugar. Y la OTAN versus Rusia, a medida que la campaña de la guerra híbrida de Rusia contra Europa se intensifica con bombarderos en redes ferroviarias en Polonia, intentos de actos terroristas a bordo de aviones de carga y continuos vuelos de drones no identificados sobre bases militares e infraestructura crítica en Dinamarca, Francia y Alemania, el Comité Militar de la OTAN habría mantenido discusiones secretas y comenzado a considerar ataques militares preventivos para disuadir una mayor escalada por parte de Rusia que podría conducir a una posible guerra total con la OTAN. Esto es según el Financial Times. Pero nosotros que estamos viendo el aspecto profético desde el punto de vista hebreo judío, sabemos que esto sí se va a llevar a cabo muy pronto, porque ya ha comenzado las primeras fases. Ahora usted no piense que esto es Gog y Magog, porque esto es usualmente lo que se está comentando, que Gog y Magog ya está ensamblado, de que ya se está comenzando a ver todas estas cosas. Y cuando analizas los puntos basados desde el punto de vista judío antiguo, te vas a dar cuenta que Gog y Magog no ocurre el primer año de Heblei Mashiach, sino va a ocurrir entre el 3 años y medio al cuarto. Para eso, el tema de hoy va a ayudar bastante porque tiene que ver con el análisis y el estudio del arquetipo de los últimos 10 reyes de la casa de Israel en esos 7 últimos años que llamamos Heblei Mashiach o dolores de parto del Mesías o los dolores de angustia. Japón advierte que sus ciudades se preparen para un megaterremoto. Un megaterremoto es un terremoto de magnitud de 8 o más superior. La advertencia cubre aproximadamente 800 millas, 1.300 kilómetros, extendiéndose desde las costas noreste de Japón, desde Chiba, justo al este de Tokio, hasta Hokkaido. El aviso del martes fue la primera vez que se emitió esta alerta del máximo nivel desde que el sistema de advertencia se lanzó en el 2022. Esto sale ayer en las noticias y esto es importante que nosotros nos demos cuenta. Yo creo que usted lo está viendo, como ese cinturón de fuego está bien activado. Muchos movimientos telúrgicos cada vez son más frecuentes. Tenemos que entender que esto no se va a detener, sino va a ir en aumento, porque la creación, el planeta, está ya comenzando todos estos primeros dolores de parto, pero todavía no hemos entrado en esos 7 años donde se va a desencadenar todo esto mucho más fuerte. Hablando un poco acerca de en Israel, jamás, está en inglés, no me dio tiempo de traducirlo, pero jamás escondió toneladas de fórmulas para bebés, para infantes, para dañar la imagen de Israel, diciendo que Israel estaba haciendo pasar hambruna dentro de Gaza. Y esto lo están diciendo todavía los activistas palestinos.
Esta noticia sale en el New York Post, uno de los principales periódicos acá en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, es de Nueva York. Es un periódico de izquierda, pero aún hasta la misma izquierda está reconociendo que todo esto es un engaño de parte de Hamás. Hamás esconde, como dije, toneladas de fórmulas para infantes, para bebés, y batidas nutritivas para que todos estos niños, obviamente, comiencen a perecer. Esto está escondido en un almacén. Los gazatíes comiencen a sufrir de hambre, hambruna, y comience ese relato y esa queja de que supuestamente hay una hambruna masiva dentro de Gaza. Y esto es para que el mundo completo perciba a Israel como los antagonistas, como las personas que están detrás de todo el mal. Esto es parte del antisemitismo. Y esto es una de las herramientas que siempre jamás ha utilizado. Estudiantes de California publican fotos de una evástica humana. Ustedes saben que ese era el símbolo de los nazis, con cita de Hitler que llama a la aniquilación de los judíos. La publicación en redes sociales mostraba a los estudiantes acostados en el suelo formando el símbolo nazi, junto con una cita antisemita de 1939 de Adolfo Hitler que llamaba a la aniquilación de los judíos. Antisemitismo sigue en alza por todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, pero esto era algo impensable. Esto hace 10 años atrás no se pensaba. Cuando nuestro maestro en este ámbito de escatología, Joseph Good, comenzó a hablar de todas estas cosas hace ya cerca de 40 años, mucha gente lo tildó de loco, porque era impensable que en Estados Unidos, el país que su constitución está basada en la Biblia, que le abrió las puertas a el judío desde los 1600, que peleó para liberar a Europa y también liberar todo el remanente de la casa de Judá, que iban a ocurrir todas estas cosas. Sabemos que todo esto es profético, sabemos que Babilonia, la evidencia que está en la Tanaj sobre esta Babilonia moderna del último tiempo apunta a una nación sumamente poderosa militarmente hablando, llamada el martillo del mundo o el marrón del mundo, que hacía temblar a todas las naciones, donde alberga una gran cantidad de judíos. Y la única nación que cumple con esos requisitos, teniendo casi lo mismo de judíos que hay en Israel, es Estados Unidos. Por encima de Canadá, por encima de México, por encima de Argentina, por encima de cualquier otro país en el mundo, Estados Unidos, por millones, es donde hay más cantidad de judíos a nivel mundial. Estados Unidos es, como ustedes saben, número uno, militarmente hablando y tecnológicamente hablando, pero también es número uno en asesinatos de bebés, en abortos. Es número uno en expansión y distribución de todo lo que es la pornografía. Número uno en consumo de sustancias controladas. Y cuando comenzamos a analizar todo lo que es número uno, lo negativo, y cómo la política, abiertamente desde Barack Obama, eh, llevando la política liberal o woke, como se conoce acá en Estados Unidos, a el resto del planeta a cambio de ayudas económicas, a cambio de tecnología. Países con necesidades se le decían, te vamos a dar X cantidad de millones en diferentes tecnologías y ayudas, y vas a salir de ser un país tercermundista a convertirse en un país regular, moderno, pero tienes que aceptar estas ideologías, como ya mencioné, la agenda woke, homosexualismo, todas estas cosas rampantes que son abominables. Entonces, analizando diferentes factores, analizando lo que dice el profeta Yeshayahu, Isaías, lo que dice Jeremías,
que son los más que te hablan de este Babilonia moderna, de cómo Hashem permitirá que antes de que llegue la destrucción de Babilonia, comience guerras internas, guerras de gobernantes versus gobernantes, persecuciones, para que su pueblo, y tenemos que hablarlo en sentido literal, su pueblo, la casa de Judá, el judío que está aquí, se vaya hacia la tierra prometida, no hacia ninguna otra nación, hacia su tierra, la tierra de Israel, para entonces venir el juicio que está destinado para esta nación. Un tema que ya hemos mencionado antes. Y por favor, no olvides que si estás viendo esto en nuestro canal de YouTube, presiona el botón de me gusta para que así esta clase, este video, se pueda posicionar en un mejor lugar. Seguimos con el panorama global. El estamento de defensa se está preparando para la posibilidad de varios días de combate en el Líbano. Estamos hablando ahora de Israel. Y se estima que Hezbollah posee muchas armas que Israel aún no reconoce ni identifica plenamente. En Corea del Sur, aviones de combate, aviones caza, estaban detrás de aviones chinos y rusos, aviones de guerra también, que habían entrado en toda la zona de Corea del Sur. Así que notamos como todo esto sigue en aumento. Estados Unidos traicionando a Israel. Yo creo que a ustedes ya no ha de extrañarse, porque esto lo hemos hablado, esto viene pasando ya desde hace mucho tiempo. Todo el tema sobre quién realmente gobierna la nación norteamericana, el tema que ha citado muchas veces, y esto es gracias al doctor Francisco Hill White, en su canal, en su página de administración de la realidad, de cómo todo el andamiaje de espionaje nazi en el 1947 fue asimilado a Estados Unidos, y ahí viene la creación de la CIA, y cómo todas estas personas, espías, científicos, se fueron hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, también se fueron una parte hacia Rusia, pero formando la NASA, y todo esto está documentado, sacado a la luz pública en el 1979, hasta por los rotativos, los periódicos importantes como el New York Post salió con todas estas cosas. La creación de cómo se forma los ayatolás allá en Irán, quién los entrenó, todas estas cosas, quién los incentivó. Ahora, Estados Unidos, que siempre quiere hacerse pasar como que es el aliado de Israel, mientras está armando a los archienemigos de Israel simultáneamente, Estados Unidos planea desplegar una fuerza de seguridad internacional en Gaza, ahora a principios del 2026. Turquía, que sabemos que es un archienemigo de Israel, que ha llamado muchas veces a la destrucción de Israel. Turquía afirma que sus tropas están listas para partir hacia Gaza entre musulmanes. Estados Unidos está presionando a Israel para que acepte el envío de tropas turcas como parte de las fuerzas de seguridad del interior. Tropas turcas siendo enviadas a Gaza. ¿Cómo ustedes creen que va a terminar todo esto? Israel ha dicho rotundamente que no, que eso es una línea roja, que no lo van a permitir. Turquía, por un lado, ha comenzado a expandirse grandemente, militarmente hablando, en todo lo que es el norte de Siria. Los sirios cada vez están mejor armados, mejor equipados, están llamando con consignias en marchas para enfrentarse a Israel. Todo esto es una olla o un caldero de presión que está a punto de estallar. Estados Unidos planea desplegar esa fuerza de seguridad internacional en Gaza a principios del 2026. Ya mencioné que Turquía dice que está lista.
¿Y cómo nosotros podemos compaginar todas estas cosas con el tiempo de aquí de Occidente, lo que estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela, que amenaza a expandirse a Colombia, que amenaza a expandirse a Centroamérica y el Caribe, claro está, porque ya se ha reconocido abiertamente por líderes militares estadounidenses que la isla de Puerto Rico, mi isla, es el centro de las operaciones, es el puente donde se va a estar lanzando toda esta operación. La semana pasada, hace como 2 semanas también, el secretario de Guerra de Estados Unidos visitó a la República Dominicana. Usted tiene que preguntarse por qué, para qué. Obviamente están haciendo lazos. República Dominicana, Puerto Rico, muy pegado, muy junto todo. Eh, la amenaza que está también Cuba al otro lado. Eh, Muchas cosas ocurriendo simultáneamente. Muchas cosas pasando no solamente internamente aquí en Estados Unidos, como el Islam está ganando cada día más terreno. Sabemos, cuando leemos Jueces, que cada vez que Israel se apartaba de la Torá, se levantaba Amalek y venían los amalequitas, arrasaban todas las cosechas y le hacían pasar un tiempo muy difícil a Israel. De la misma forma, aquí se han abandonado de lo que son los valores, los fundamentos con que se comenzó esta nación, una nación judeocristiana, una nación que todo eso lo ha echado para un lado. Y una cosa es lo que se dice versus lo que se está haciendo. Y sabemos que se está acercando todo esto para que cada vez el judío que está aquí en esta nación, que ahora hay mucha migración desde Nueva York, New Jersey, que son donde agrupan las mayores comunidades judías, hacia acá, hacia la Florida. La Florida no, tampoco es el destino. Todo esto, esta presión, la persecución que cada vez va a ser mayor, va a provocar que el judío se vaya entonces para la tierra de Israel. Estamos viendo ya como pequeños pueblos como Dearborn, en Michigan, completamente islamizados. Alcalde musulmán, jefe de la policía musulmán, casi todos los miembros de la Junta del Pueblo musulmanes, autoparlantes llamando a la oración. Poco a poco se va moviendo esto de un pueblo a un estado, de un estado, entonces se pasa a otro estado. Todo esto está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Los de izquierda tomando ventaja de todas estas cosas. Y todo eso es parte de lo que viene próximamente. Para poder entender esto, vamos a analizar el principio de estos 10 últimos reyes de la casa de Judá. Estamos hablando que esto es para el periodo del primer templo. Esto es importantísimo porque esto es uno de los contrastes más drásticos que hay en la escatología judía de antes, antigua, del tiempo de nuestro santo maestro Yeshua, no de hoy en día. Y obviamente se distancia enormemente de la escatología del cristianismo, que no está percibiendo nada de esto. Vamos a ver unos patrones proféticos, eventos del primer templo, modelos que se van a volver a repetir en la era final. Los últimos 10 reyes forman un patrón de colapso progresivo antes de la destrucción del templo. Y cada uno representa una fase del deterioro espiritual, social y geopolítico. Esto sirve como el modelo de Heble Mashiach o los dolores de parto del Mesías. Esto es gracias a el estudio, la sabiduría que le ha dado nuestro creador Hashem a nuestro maestro Joseph Good desde hace aproximadamente unos 40 años desarrollando todo este tema. Esto es un repaso, simplemente no significa que vamos a hablar de los 10 reyes. Ya hemos hecho videos de estos 10 reyes, pero vamos a tratar de dar una explicación un poco más clara de cómo nosotros podemos notar los patrones, los arquetipos de
Estos reyes, pero me voy a enfocar específicamente de Ushiyahu, que es Usías, que es la antesala para Heblei Mashiach. Repasando los 10 reyes: Jotam o Yotam, Ahaz, Hizkiyahu o Ezequías, Menashe o Manasés, Amón, Yoshiahu, Josías, Jehoaz, Joacás, Jehoakim o Joacim, Jehoacim, Jeconías y Sidkiyahu, Sedequías. Vamos a estar específicamente hablando de Uziyahu o Usías. ¿Por qué? Porque este es el rey que va a preparar todo el principio, toda la zapata para nosotros poder detectar en qué tiempo nosotros nos encontramos. Y según lo que yo he podido analizar, ver, y si me equivoco, lo voy a rectificar, pero según todas las pruebas apuntan a que nosotros nos encontramos entrando en el tiempo del rey Uziyahu. Vamos a ver la evidencia. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo fue ese reinado. Reinó 52 años, estamos hablando del 790 al 739 antes de la era común. Periodo de fortaleza militar, estabilidad económica, expansión territorial moderada. Construyó torres, fortificaciones, ejércitos bien equipados, equipo sofisticado para aquella época, para el ejército. Luchó contra filisteos, árabes y meunitas y tuvo éxito. La agricultura floreciente, prosperidad nacional. Problema central: cuando se hizo fuerte, se enalteció su corazón. Intentó invadir funciones de los Kohanim, de los sacerdotes, algo que ustedes saben que está prohibido, porque es un rey de la casa de Judá. Y por eso él se vistió como un Cohen. Flavio Josefo habla de esto. Se vistió como Cohen, vestimentas sagradas, vestimentas que tenían Kedushá, santidad, y entró a donde estaban lo que solamente los Kohanim podían entrar. Entró allí, entró luego a querer ofrecer incienso. ¿Y qué ocurre? Se desata un terremoto, se rompe el velo, se rasga el velo, y por primera vez Josefo documenta que el velo se rasga, y es ahí cuando se rasga el velo que también con el terremoto una pared se abrió, entra un rayo de sol, de luz del sol, y los Kohanim se dan cuenta de que a él le habría brotado Saraat, traducido como lepra, en su frente. Inmediatamente lo mandan a salir. El final de su reinado estuvo marcado por inestabilidad creciente y amenazas externas emergentes, como Asiria, que estaba ascendiendo. Vamos a ver el patrón y qué representa Usías en el marco profético. Y cuando estamos hablando del marco profético, vuelvo a hacer hincapié. Guarde sus oídos para todos aquellos pseudoprofetas que se levantan. Hágase esta pregunta: ese pseudoprofeta que se está levantando, ¿guarda Torah? ¿Vive Torah? ¿O está viviendo en una religión extraña, la cual Hashem nunca creó, la cual está apartando al pueblo de seguir la Torah, introduciéndolo en otro sistema festivo? Entonces, ¿qué espíritu está hablando por él? En la enseñanza profética clásica, Usías es visto como un arquetipo del periodo en que de una nación. Ejemplo, um,
Se experimenta prosperidad y fortaleza. Logra estabilidad militar frente a enemigos cercanos. Produce avances tecnológicos y de defensa. Se apoya en sus capacidades más que en su dependencia espiritual o su dependencia del Rey del Universo. Cruza límites sagrados, creyendo que su éxito le otorga prerrogativas. Entra en una fase de transición peligrosa, aunque aún funcional, antes de un giro más serio que conduce al juicio o a una nueva etapa. Vamos a comparar ahora el estado de Israel hoy, porque es prototipo o arquetípica, y voy a ir directo a esto. Primero, en Israel, la tierra de Israel hoy, prosperidad y fortaleza excepcional, como Usías. Israel tiene una economía tecnológica muy sólida, bien avanzada. Posee uno de los ejércitos más preparados en el planeta, aunque es pequeñito. Su sistema de defensa, como la cúpula de hierro, la Honda de David, es análogo a las torres y a la maquinaria de guerra que construyó Usías. En el patrón profético, cuando una nación alcanza gran fortaleza, aparece el riesgo espiritual de confiar solo en su poderío. Punto 2. Victoria recurrente sobre enemigos cercanos. Usías derrotó a filisteos, árabes, amonitas. Israel hoy en día ha tenido conflictos repetitivos con Hamas, Hezbollah, Siria, tensiones fluctuantes con Jordania, Egipto e Irán, los hutíes, eh, las otras facciones que trabajan para Irán que se encuentran en Irak. Arquetipo. El periodo de continua victoria puede generar una sensación de invulnerabilidad. Soy indestructible, aunque me pasen cosas, sabemos que vamos a seguir hacia adelante. Exactamente el punto donde Usías cayó en soberbia. Punto 3. Avance militar y tecnológico sin precedente. Usías inventó máquinas militares, ya lo mencioné, segunda de Crónicas 26:15. Israel hoy tiene una innovación global en una ciberdefensa increíble. Inteligencia militar que todo el mundo se queda anonadado con las cosas que está haciendo el Mossad. Drones, sistemas antimisiles. Si lo analizamos esto al paralelo profético, las naciones fortificadas son fuertes hasta que dejan de ser prudentes y comienzan a sobreconfiar en su sistema. Estamos viendo cómo desde Biden para acá, la administración de Biden, Israel no está actuando como lo hacía en el pasado. Israel nunca pedía permiso, simplemente hacía el trabajo militarmente hablando y luego le informaba. Pero desde Biden para acá, no sé qué ha pasado, de que antes de hacer las misiones, entonces notificaban a Estados Unidos y Estados Unidos decidía si sí o si no. Está probado que cuando ellos actuaban sin el consentimiento de Estados Unidos, todo salía bien. La mentalidad del Medio Oriente es la mentalidad del más fuerte. Ha salido en los últimos días un reportaje de un espía israelí, judío, donde él pensaba como típico israelí de que cediendo tierras, no recuerdo el nombre del espía, pero salió en Aish Latino, cediendo territorio, entonces el árabe se iba a quedar tranquilo. Cuando el árabe, con el pensamiento tribal, cuando Israel cede tierra, lo está viendo como una debilidad. Y no importa la cantidad de tierra que le pueda dar, siempre para el árabe, con la mentalidad tribal, eso es signo de debilidad.
y estamos hablando de unas sociedades tribal que operan por la ley del fuerte. Así que Israel, cuando sigue ese patrón, que ellos saben cómo funciona, todos los enemigos se intimidan, se retiran. Pero, ¿qué está pasando? Que ahora pide permiso a Estados Unidos, siendo Israel una nación soberana, y lo que diga el presidente Trump, básicamente son lo que están atacando, acatando ellos, debo decir. Paralelo profético. La nación fortificada son fuertes hasta que dejan de ser prudentes, como lo estamos viendo. Punto 4. Límites cruzados. La mezcla entre poder, política y religión. Usías trató de ejercer un rol que no le correspondía, como sabe, es un descendiente de David, descendiente de la casa de Judá, es para ser el gobernante y no para estar dentro de la casta sacerdotal. Hoy en día en Israel presenta tensiones intensas entre religión, Estado, identidad nacional y poder político. Líneas que antes estaban más claras, ahora están más difusas. Debates internos en Israel, hay una docena de partidos políticos, desde extrema izquierda, izquierda más moderada, centro, una derecha y una ultraderecha. Hasta los musulmanes árabes tienen voz y voto en el parlamento, en el Knesset en Israel. Debates internos sobre quién define la identidad espiritual del país, o la define el gobierno, que es un gobierno secular, o el rabinato, y no el Sanedrín, como dice la Torá, el pueblo, el ejército, los tribunales. Vemos un patrón que vuelve a repetirse. Cuando el liderazgo cruza límites sagrados, como decir, no se va a hacer ningún templo, el monte del templo tiene un status quo y así debe permanecer. Está yendo directamente en contra de lo que dice el Eterno en su Torah. La nación entra en fragilidad espiritual, aunque externamente parezca fuerte. Punto 5. Aislamiento progresivo. Usías terminó leproso, con Saraat totalmente aislado. Israel hoy enfrenta creciente desconexión diplomática con varios aliados históricos, como en Europa. Gente diciendo que no quiere que Israel, los representantes, los atletas de Israel vayan a los Juegos, que participen en competencias de música. No, todo es un antisemitismo creciendo. Israel prácticamente acorralado y su único amigo fortaleciendo a sus enemigos. Cambios de relaciones en Occidente. Mayor presión en organismos internacionales, como ya mencioné. Mayor sensación de estar solo contra su región. El arquetipo, antes de un cambio profético importante, suele aparecer aislamiento político. No necesariamente derrota, sino soledad estratégica. 6. Una amenaza mayor creciendo fuera del escenario inmediato. Mientras Usías o Uziahu prosperaba, Asiria crecía peligrosamente, preparando todo el escenario para décadas más tarde. Lo mismo que está ocurriendo acá en Estados Unidos, mientras seguía con su misma postura que hizo China. China preparó toda su potencia militar para contrarrestar a Estados Unidos. Y como el mismo secretario de Guerra dijo ya hace unas semanas, todos los análisis y los juegos de guerras que se han hecho en el Pentágono entre un conflicto futuro Estados Unidos versus China, China siempre gana. Paralelos contemporáneos, Irán y todos sus proxies crece en poder, en alcance, lo estamos viendo. Potencias globales como Rusia, China, tienen agendas propias en la región. Movimientos regionales anti-Israel se están consolidando. El patrón, mientras una nación está enfocada en conflictos cercanos,
una potencia más grande crece en el fondo de la escena. Gog y Magog comienza a formarse. No estamos diciendo que es el tiempo de Gog y Magog, no me malinterprete porque para eso todavía falta. Pero está comenzando a verse todo esta gran eh, con, conglomerado de naciones identificadas en la literatura apocalíptica como el Behamot, que va a estar en conflicto contra la otra confederación de naciones identificada en la literatura escatológica como el Leviatán, que se identifica con Europa, la cual va a estar liderada por el falso Mesías. Recuerde que para ese tiempo, en ese momento, en una línea escatológica de Hebel y Mashiach o los dolores de parto del Mesías, ya Estados Unidos no está en el panorama porque ha sido completamente destruida y para eso nos referimos a la Babilonia moderna. Lo más importante del arquetipo de Usías para este tiempo: fortaleza externa no garantiza estabilidad interna. Israel es fuerte militarmente, pero está fracturado internamente como en los últimos años de Usías. Y vemos todas las protestas que se han dado desde antes del 7 de octubre del 2023. Como siempre cito, el mismo día de Yom Kippur se fueron a las manos en Tel Aviv entre israelíes y judíos. En Yom Kippur. Éxito prolongado puede producir soberbia nacional. Usías cayó no cuando era débil, sino cuando era más fuerte. Ese es el momento más peligroso para cualquier nación. Hace unos años atrás, recuerdo que el general más grande en Israel decía que la nación de Israel podía dormir tranquilamente porque el ejército estaba guardándolo. Y eso trae una soberbia espiritual. Cuando estás desconectado del Todopoderoso, cuando no reconoces que el Eterno es el guardador y crees que todo está en tus fuerzas, hermanos, hay graves peligros. Los conflictos con vecinos no son señales aisladas, sino parte del patrón. Usías ganó todas las guerras, pero igual entró en crisis nacional profunda. La fase final previa a un giro profético suele aparecer cuando la nación se siente fuerte, tiene enemigos en todos los bordes, como hoy en día, y aparece una potencia mayor creciendo fuera de escena. Turquía, como ya lo mencioné. La unión de Rusia, China, Corea del Norte, posiblemente hasta la India, que a veces hemos visto como un día es aliada de Occidente, otro día es aliada de Rusia. En este resumen final sobre Usías y Israel actual, en términos proféticos, cuando observas prosperidad más militarización, victorias constantes más presión regional creciente, avances tecnológicos más tensiones religiosas políticas, fortaleza nacional más fragilidad interna, enemigos inmediatos derrotados más potencias mayores avanzando en segundo plano. Usías no cayó por debilidad, como dije ya, sino por confundir poder con destino y por cruzar límites espirituales. Analizando las palabras que traen shalom de nuestro santo maestro y Mesías Yeshua, se levantará nación contra nación. No es señal del fin, sino del contexto general previo. Vamos a ver estas palabras, a poder analizarlas, poder entenderlas, sacando a Yeshua como se ha presentado en el contexto cristiano, sino ubicándolo como rabino judío del primer siglo, hablándole a una audiencia judía. Muchos leen la frase de se levantará nación contra nación
como si fuera el evento decisivo. Pero nuestro Santo Maestro Yeshua dice explícitamente, pero todavía no es el fin. Estamos viendo lo que está ocurriendo. Ucrania, Rusia, Europa, Rusia, China queriendo quedarse con Taiwán y también amenazando a Japón, amenazando a el Pacífico, intereses en Venezuela, Rusia, intereses en Venezuela, Estados Unidos peleando en todos los lugares. Pero Ribi Hakadosh Yeshua dice, todavía no es el fin. Conflictos globales no equivalen a la llegada inmediata de Mashiach. Haga una búsqueda de qué estaban pensando las personas creyentes en la Segunda Guerra Mundial. Pensaban que era inminente ya el advenimiento de Mashiach. No fue así. El Rabbi Yeshua dice, sí, habrá guerras, pero no es señal suficiente. El mundo siempre ha tenido guerra, pero él está hablando de intensificación, expansión geopolítica, conflictos simultáneos, coaliciones, etnia, sistemas, pueblos contra pueblos. Esto encaja con los patrones de los profetas. Antes del cambio profético hay caos, agitación, desestabilización, pero no es el final del evento. Es un telón de fondo, no la señal. ¿Por qué el Rabbi Yeshua dice que aún no vengo? Bueno, porque está estableciendo un orden cronológico, algo que muchos ignoran. La primera fase, caos generalizado, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Todo esto es principio de dolores. Fase 2, persecución, engaños, falsos mesías, apostasía interna. El término apostasía, como ya hemos discutido, tiene diferentes connotaciones. Para eso busquen a Kenneth Wust, experto, filólogo en el griego, que analiza los términos de apostasía en los diferentes lugares de los escritos del primer siglo. Y aunque en unos lugares está bien aplicado, en otros lugares no. En este caso, la apostasía que se está viendo, personas que estuvieron y comenzaron, personalmente conozco más de una docena, que comenzaron a hacer la transición hacia la Torá, a observar el Shabbat, a convertirse en Torah observante, después de unos años, regresaron a Roma, porque no se siente el espíritu, porque están todavía en la mentalidad de lo que enseña la religión cristiana. Y es triste el caso. Personas que hicieron un sinnúmero de cosas que, wow, yéndose nuevamente a Roma. Eso es parte de la apostasía. ¿Qué está enseñando realmente nuestro Santo Maestro Yeshua con estas palabras en Mateo 24? Y voy a ir directo. No te engañes por el caos global. No todo conflicto geopolítico es señal profética del final. Estamos hablando del final de Heble y Mashiach. El verdadero marcador profético involucra Jerusalén y el Beit HaMikdash, el Santo Templo. No ha pasado nada en el monte del templo. La vaca roja todavía no está. Así que no estamos dentro de Heble y Mashiach. Tenemos que analizar y colocar en perspectiva todas estas cosas, porque nuestro Rabbi Hakadosh Yeshua es claro. Vas a ver este escenario, vas a ver este otro, y esto, y se va a complicar y va a ser así, pero todavía no es el fin. Y digo esto porque hay hermanos que se asustan, hay hermanos que me han escrito diciendo, mira lo que me llegó, y se están inventando historias
que viene desgraciadamente del otro campamento, y están viendo señales que son del fin, pero la están colocando ahora, obviamente, porque están desconectados, porque tienen una teología de reemplazo, porque no entienden la Torá, porque no estudian eh, lo que era realmente profético en el primer siglo y todas estas escatologías. Por eso es necesario que todo el mundo regrese, o bueno, regrese si se apartó, pero que conozcan y caminen dentro de la Torá. Desde esa perspectiva, nuestro santo maestro y Mesías Yeshua está diciendo exactamente lo que muestran los últimos reyes de Judá. Conflictos regionales crecientes, presión externa, confusión interna, pero todavía no cae el templo. El Estado de Israel puede pasar por guerras, amenazas, tensiones con vecinos, como ha ocurrido desde su fundación en el 48. Crisis diplomática. Y nada de eso por sí solo significa que el Mashiach viene ya. El Rabbi Yeshua está advirtiendo del error de leer cada guerra como señal definitiva. Y voy a volver a repetir esto. Nuestro santo maestro Yeshua está diciendo, está advirtiendo del error de leer cada guerra como señal definitiva. Esa confusión ya lo vivió Judá en los días previos 586 antes de la era común. Resumiendo todo esto, mis hermanos, las guerras son el ruido previo, no la trompeta final. Y ya ustedes saben el lenguaje, lo que significa trompeta final, lenguaje litúrgico, el lenguaje en los Matzorim, el tema de la liturgia que no se estudia, que muchas personas hablan de la liturgia, pero tampoco la estudian ni la practican. La señal verdadera está en el Beit HaMikdash, en Jerusalén, no en las naciones. Las naciones sí te están dejando saber hacia dónde nos dirigimos. He repetido muchas veces a través de los últimos años, cuando el monte del templo sea de nosotros, cuando se limpie, cuando se santifique, y para eso necesitas las cenizas de la vaca roja, y comience la construcción primeramente del altar, entonces presta mucha atención, porque nos aproximamos a la entrada del primer año de los Heblei Mashiach. Hay otras posturas que dicen, como yo lo solía también creer y lo aprendí así hace 19 años atrás, de que todo comenzaría a la profanación del altar. Pero hay un problema serio con esta postura. Y lo vamos a encontrar cuando nosotros estudiamos realmente la liturgia de los Matzorim, de Rosh Hashanah, de Sukkot, de Pesach mismo, y la practicamos, te vas a dar cuenta de que hay un lenguaje que está utilizando Rab Shaul, que es el mismo lenguaje que algunos rabinos en la historia de la Edad Media y antes de Rab Shaul conectan directamente con el Asaf, que conectan con el levantamiento de los justos, totalmente diferente, porque esto ocurre el primer año de los 7 y no a mitad de los 7 para cuando comiencen las cosas peores, porque todavía eso pertenece a la escatología del otro campamento. En la mente judía, los 7 años son malísimos. Heble Mashiach comienza con esta convulsión global, no termina con ella. Yeshua ordena no caer en ansiedad profética por cada crisis. El énfasis de Yeshua es discernimiento, no pánico. Y su mensaje es, no se confundan, el caos es inevitable, las señales son específicas. Familia, no importa lo que estés viendo, no importa lo que esté ocurriendo, no importa lo que los medios te estén mostrando con todo este sensacionalismo,
si realmente estás cimentado en la Torá, si estás estudiando el punto de vista antiguo, escatológico, judío, porque recuerde, el pacto es con Israel primeramente, todas las naciones han sido invitadas a injertarse, entiéndase, naturalizarse a Israel. Nuestro Santo Maestro Yeshua está hablando con audiencia judía. Tenemos que ver todo esto en ese contexto y específicamente cuando hablo de audiencia judía y el contexto judío, vamos a enfocarnos del contexto de 2000 años atrás, del primer siglo, de la época del Segundo Templo. Es importante que usted preste atención a todos estos puntos, que usted no se escandalice. Sí, como dije al principio de esta clase, vamos a ver cosas que nunca hemos vivido, que nuestros padres tal vez tampoco han vivido. Esto es parte de lo que el Eterno tiene para este tiempo y esto es para que nosotros también nos apeguemos al Todopoderoso. Como nosotros leemos siempre en el Sidur, Hashem está con nosotros en el tiempo malo. Así que, aunque de momento no escuchemos una voz, un bat call, una voz del cielo que nos diga, camina de esta forma o haz esto otro, todo está revelado en la bendita Torah del Todopoderoso. De que es importantísimo, mis hermanos, que usted pídale a Hashem discernimiento de lo alto, que le traiga esa shalom, porque se puede adquirir. Si las cosas están difíciles, el panorama parece que no mejorará, pero aún así, como siempre he dicho, Hashem no se equivocó de enviarlo a usted y a mí en este tiempo, porque si no nos hubieran enviado a otro tiempo, 50 años, 100 años, 500 años atrás, cuando quizás las cosas eran un poco más fáciles. Importante, mis hermanos, que consideren todas estas cosas. Quiero dar un anuncio y la fecha del 26 y 27 de este mes, 26 y 27 de diciembre, Bezrat Hashem, con el favor de Hashem, voy a estar en McAllen, Texas, en la congregación Beit Abodá, que dirige nuestros hermanos Ricardo y Lisette. Así que si usted se encuentra en el sur de Texas, McAllen, se encuentra en el norte de México, específicamente en el área Monterrey y Reynosa, McAllen no queda muy lejos. Vamos a estar por allá dando dos temas específicos. Vamos a hablar de la introducción a la escatología judía y vamos a hablar sobre la amidad, sobre el rezo. Y todo esto va de la mano. Va de la mano porque en el tiempo que estamos viviendo y lo que se aproxima, usted necesita saber cómo comunicarse con el Creador y seguir el patrón que se estableció en el templo y fue traspasado luego de la destrucción al templo hacia las sinagogas. Y como todo ese sistema ritual se queda entonces adaptado a la vida sinagogal, modificando muchas cosas, claro está, pero es importante que usted aprenda cómo presentarse a Hashem porque usted necesita escucharle a Hashem. Si usted cree que este tiempo es difícil, espere para lo que viene. Pero entonces, si en este tiempo necesitas tener discernimiento más claro de cómo escuchar la voz del Eterno, para eso necesitas saber cómo te comunicas con Hashem. ¿Qué Hashem espera de ti? ¿Cómo vas a caminar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la liturgia todos los días? Son dos conferencias sumamente importantísimas. Yo creo que son muy poderosas. Los temas son de gran impacto. Escatología judía y los rezos, obviamente, judíos. McAllen, Texas, Beit Abodá, 26, 27 de diciembre. Eso es Kabbalah Shabbat, recibimiento de Shabbat y Shabbat todo el día, sábado todo el día. Si estás en el sur de Texas, si estás en el norte de México, ya mencioné los dos lugares, se me fue el nombre,
comunícate, vete a Bodá con pastores Ricardo y Lisette. Esperamos verlos por allá, todos los que puedan darse la vuelta. Y por favor, no olvides de que si están viendo esto por el canal de YouTube, presionen me gusta para que este video se pueda posicionar en un lugar mejor y tenga más alcance y usted también lo pueda compartir. Y hermanos, si usted cree que lo que estamos hablando aquí es de bendición, procura apoyarnos. No solamente en oraciones, también nos puede apoyar económicamente a través de PayPal, a través de Zelle, todas estas cosas como lo hemos puesto en el chat. Será hasta aquí la clase de Bezrat Hashem, siguiendo esa relación con el Eterno, incrementándola. Y mientras más nos apegamos al Eterno, recuerde que mientras más usted está acercándose al Eterno, usted habla más bajo, porque el Eterno está a una distancia más corta. Mientras más lejos estés del Eterno, tiene que subir la voz. Y esta es una de las razones que uno también murmura, o murmulla, mejor dicho, murmulla cuando hablas con Hashem, siguiendo también un patrón que vimos con Hannah. Hermanos míos, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes. Vamos a entrar en el espacio de contestar preguntas ahora, pero antes voy a detener esta grabación. Shalom.